Y ahora otro de los paneles que más nos apetece escuchar también, para hablar de gran consumo, algo que evidentemente está muy presente en todas nuestras vidas, y me gustaría poder dar la bienvenida en primer lugar a Nuria de Pedraza, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de AICOC, a Loli Alejandro, de Procter & Gamble, P&G, a Rebeca Díaz, del Corte Inglés, a Marian Orduña, de Carrefour España, y a Leida Andreo, de Nestlé. Muchas gracias. Mientras se sientan, presento a la moderadora, a Nuria de Pedraza, como os decíamos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AICOC, nacida en Reus, Tarragona, licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado Comunicación Empresarial por la Pompeu Fabra, más de 25 años dedicada a comunicación corporativa y desde su posición como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de AICOC, dirige la comunicación externa desde esta asociación que reúne a más de 32.000 compañías, que se dice rápido, mucho trabajo, Nuria, como proyectos de acción social que, en el caso de AICOC, se centran en dos ejes: reducción de desperdicio alimentario y, por otro lado, gestión de talento, diversidad y empleabilidad. Así que os dejo con este súper panel. Muy bien, pues muy buenos días a todas. Muchas gracias. La verdad es que las empresas del gran consumo, dado su contacto directo y continuo con el consumidor, os podéis imaginar que manejan diariamente gran cantidad de datos. Esa información, o mejor dicho, el análisis de esa información es esencial para conocer, pues, entre otras cosas, los patrones de comportamiento y consumo que ayuden a mejorar la propuesta de valor del consumidor. A eso se dedican ni más ni menos las compañeras que hoy me acompañan. Para hablar del valor de los datos en el sector del gran consumo, hoy tenemos en esta mesa redonda a 4 directivas del sector. Ellas son Rebeca Díaz Lozano, responsable del equipo de Data Science de operaciones del Corte Inglés. Rebeca, buenos días, bienvenida. Gracias. Loli Alejandro, Head of Data Centricity de Procter & Gamble. ¿Qué tal, Loli? Buenos días. Marian Orduña, directora de Soluciones IT, punto de venta, Marketing, Recursos Humanos y Medios de Pago de Carrefour, también un título largo. Buenos días, buenos días. Ahora nos van a contar en detalle cada una de ellas lo que hacen. Buenos días. Y finalmente, a Leida Andreo, Senior Data Scientist, R&D IT de Nestlé Global Services. Buenos días también, Aleida. Bienvenidas las 4. Bueno, pues para empezar, a mí me gustaría, ellas quizás son de las mujeres que más saben del valor de los datos en el sector del gran consumo. Así que me gustaría primero, hablando un poco de qué creéis que aportan los datos a este mundo del data, a un sector como el nuestro, y que nos expliquéis también brevemente qué hacéis cada una de vosotras, cuál es vuestra área de responsabilidad dentro de las compañías. Si queréis empezamos por proximidad, por Loli. Muy bien. Gracias, Nuria. Y bueno, gracias por la invitación y estar rodeada de chicas tan brillantes. Es un placer estar aquí. Pues, ¿qué es el dato en P&G? Ciertamente creo que nunca habíamos vivido tantos momentos de disrupción tecnológica, industrial, que ha impactado pues, a la sociedad a todo nivel. Y desde este punto de vista, en Procter & Gamble pues, vemos el dato como un valor, como una ventaja competitiva para hacer lo que más nos gusta y nuestro compromiso con la sociedad, que es mejorar la vida de los consumidores, de los compradores y apoyar a nuestros socios estratégicos. Entonces, ¿qué es el dato? La verdad es que es uno de los elementos de nuestra estrategia de negocios. No lo es todo, ¿vale? Nuestra estrategia de negocios siempre se va a enfocar en crear marcas seguras, en mejorar la vida del consumidor, y lo hacemos a través de una cultura impulsada por el dato, lo hacemos por una nueva forma de manejar el negocio con equipos agnósticos y sí, lo hacemos utilizando datos, no siendo el dato el motivo principal. Y bueno, aprovecho de decir, soy la encargada de Information Technology, CEO de Iberia, CISO, y también la data líder de la estrategia de centricidad del dato de Europa para Procter & Gamble. Muy bien, muchas gracias. Rebeca. Bien, en el Corte Inglés también tenemos efectivamente el uso del dato como
como una de las fuentes fundamentales para la toma de decisiones. Concretamente, a lo que yo me dedico, yo pertenezco, además de llevar todo el equipo de operaciones de Data Science, llevo el Centro de Excelencia de la Minería de Procesos, que es otra de las cosas a las que también estamos orientados. Estamos orientados, por supuesto, al cliente, va en el leitmotiv del Corte Inglés, todos conocéis el eslogan, ¿vale? Pero también es muy importante conseguir esa satisfacción mejorando todos los procesos internos, ¿vale? Y para eso el uso de los datos, el poder, que es una de las labores también fundamentales que hay dentro del área a la que yo pertenezco, el área de Big Data. La estructuración de los datos. Normalmente en compañías muy antiguas como la mía, nos basamos en muchísimas herramientas transaccionales que generan infinidad de datos muy desorganizados, muy antiguos, con requerimientos de negocio de hace tiempo, y estamos obligados a evolucionar muy rápidamente, ¿vale?, para conseguir información relevante y a estructurarla muy bien. Es una de las labores fundamentales que hacemos en el departamento, conseguir esa estructuración de datos, esa gobernanza del dato para poder obtener información relevante. También muy enfocados en la toma de decisiones todo lo más cercano al tiempo real. Todos sabemos que no existe, todos hablamos del real time, pero bueno, con el near real time nos conformamos, ¿vale? Y nos permite tomar decisiones realmente relevantes, tanto para el cliente como para la estructura interna y para los procesos internos de negocio, que al final todo repercute en el cliente. Muy bien. Aleida, ¿qué haces tú en Nestlé? Pues mira, yo ahora estoy intentando entender lo que hago actualmente, porque cambié de posición hace 2 semanas, así que os voy a poder explicar muy poco de lo que hacemos en R&D. Pero bueno, he tenido la suerte de mi trayectoria siempre ha estado ligada con datos en Nestlé y he podido verlo desde perspectivas muy diferentes. Empezando desde la parte más logística, supply chain, donde aquí la eficiencia de los procesos es súper importante, automatizar, agilizar. Luego, bueno, en Nestlé allí se ha creado un Global IT Hub, ¿vale? Tenemos un hub muy importante de nuevas tecnologías, de digitalización, y allí me moví a la parte de cybersecurity. Entonces aquí, bueno, fue como, seguí en Nestlé, pero para mí fue como un cambio de empresa, ¿no? Y el poder ver también este uso de los datos en un sector tan diferente como es cybersecurity, que puede ser en Nestlé, pero podría ser en cualquier área, también es un punto muy, muy interesante. Y también añadir esta perspectiva más global, ¿no? Empiezas viendo la perspectiva más local, Nestlé España, contacto con el cliente. Luego te vas a un Global IT Hub, donde también ves que allí la importancia de los datos y la cantidad de datos que hay es crucial y que sería imposible poder tener este tipo de estructuras sin una buena gestión de estos datos. Y finalmente, pues ahora me he movido a la parte de R&D, o sea, más de research, más de innovación, focalizado en cómo podemos innovar de una manera más eficiente, más ágil, cómo podemos crear nuevos productos, cómo podemos a la vez ser más sostenibles, cómo optimizar también la parte nutricional de nuestros productos. Y bueno, pues entonces ahora empieza una nueva etapa donde los datos también son cruciales y la mayoría de estas decisiones ya se están tomando en función de datos. Marian, bajo ese cargo tan largo, ¿qué responsabilidades tienes? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que me queda poco que decir que con mis compis, que es estupendo y maravilloso, tengo la suerte de compartir con personas que se dedican un poco al dato. Yo en Carrefour mi responsabilidad no está ligada a ser la responsable de Data Science. Hay un responsable de Data Science, hay un equipo responsable de Data Science, pero en el fondo fíjate que lo veo de otra manera también, que es un poco complementario a la de mis compañeras. En mi cargo en sistemas de la información, porque yo pertenezco a Informática Carrefour, somos soluciones IT. Entonces, soluciones que hace, poner soluciones, que es lo que siempre intento, ¿no? Cuando explico mi trabajo, ¿a qué nos dedicamos? A poner soluciones informáticas, tecnológicas, al servicio del cliente, al servicio de nuestros clientes internos, que son nuestro negocio, para que puedan mejorar sus procesos o tomar decisiones. Desde el punto de vista del día a día de mi relación con los datos está en eso, en que al final el dato no solo es del equipo de Data Science, sino que el dato es de todos. Y al final, el día a día, que es la complejidad que tiene todo esto, que es un cambio que estamos poniendo muy de relevancia en Carrefour desde hace ya muchos meses, es que la cultura del dato, ¿no? La cultura del dato no solo es Data Science, no solo es IT, es toda la compañía focalizada en esta cultura del dato. Evidentemente, mi día a día del trabajo con el dato es continuo, en todo. Cuando construimos una solución, cuando analizamos qué tal ha ido la solución, cuando queremos aportar al negocio propuestas de qué algoritmos, qué propensiones, y más en el área de marketing,
marketing, que yo me dedico mucho a la parte de marketing, es una cosa continua. Entonces, el tema es esto, no es solo el data science, sino el data science está porque evidentemente, además en Carrefour hace ya muchísimos años que tomamos esta decisión de crear el equipo de data science y he visto la evolución que es tener un Big Data, porque lo primero es tener el Big Data, luego tener el equipo de Data Science, todo esto, la evolución es magnífica. Evidentemente todos vamos aprendiendo de todo este recorrido y ahora el foco está, una vez que tenemos todo esto montado, lo importante y lo crítico es la relevancia de todos esos datos y cómo cada uno en su trabajo, en cualquier área de la compañía, poner a disposición ese dato de la mejor manera para que realmente sea explotable y se puedan sacar información, ¿no? Entonces es que está en el día a día de todos, tanto en cualquier área de la compañía como en la última, siempre evidentemente con la estrategia que tenemos todos los que trabajamos en empresas que dan servicio al cliente, en nuestro cliente. Muy bien, pues ha ido saliendo ya, como no podía ser de otra manera, algunas de las ideas. Vemos la importancia de analizar el dato, entre otras cosas, trabajar en Big Data para un sector como el nuestro es esencial para estudiar los patrones de consumo y el comportamiento de los consumidores, que además está permanentemente en proceso de cambio y más desde los escenarios que hemos vivido últimamente, pues todo todavía con mucha mayor rapidez, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis a cabo, no sé si esto es muy fácil de explicar de manera simple, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo lleváis a cabo este complejo procedimiento de acceder y manejar toda esa información y analizarla? Y luego, ¿qué tipo de información es especialmente importante para compañías como las vuestras? Respetamos el orden, si queréis, luego vamos intercambiando mejor. Como queráis, también os podéis ir interrumpiendo y complementando como queráis. Gracias, Nuria. Un poco para seguir el hilo, la innovación es una de nuestras obsesiones y nuestro compromiso con la sociedad, crear marcas innovadoras. Y realmente, pues, voy a resumir en 3 frentes en cómo utilizamos el Big Data para llegar a los consumidores. El primero es para entender sus necesidades y poder predecir sus nuevos hábitos y patrones de consumo. Muchas veces hábitos que no conocíamos en el mundo anterior. Y para ello utilizamos muchos datos y utilizamos la inteligencia artificial que nos permite entender a tiempo real o el tiempo que se puede los nuevos hábitos del consumidor. Y el segundo es calificar nuevas ideas. Tenemos una serie de soluciones que nos permiten hacer hoy en día de forma virtual, que nos los ha enseñado el COVID, aun cuando antes necesitábamos ir a los hogares de los consumidores para ver cómo utilizaban nuestros productos y las necesidades que tenían. Hoy en día logramos hacer estas inmersiones de consumidor de forma virtual, lo que nos da agilidad y velocidad. Y mayor alcance, porque cuando ibas en físico a un hogar, pues te limitabas a ir a 200 hogares. Hoy en día, la semana pasada hicimos un estudio donde llegamos a 1000 hogares en 15 minutos. Y el tercer punto es en la forma en la que hacemos llegar nuestra oferta al consumidor a través del Artificial Intelligence, porque no queremos que el consumidor decida el producto que consume hoy y el que va a consumir mañana. Así que utilizamos nuestros programas de CRM para capturar datos de sus preferencias y hacerle llegar nuestros productos. Y entre otros voy a nombrar un programa que seguro algunas que son madres o padres conocen, que es el programa de Dodot VIP, a través del cual pues no solo educamos a las madres a entender cómo utilizar nuestros productos, sino hacérselos llegar a vuestras manos en un mundo omnicanal y de conveniencia. Entonces, bueno, eso sería el resumen: el consumidor, entender sus necesidades y nuevos hábitos, hacerle llegar nuestras marcas seguras y sus marcas preferidas, y en tercer lugar, crear ideas innovadoras a tiempo récord donde nunca antes lo podríamos haber permitido. Muy bien, Rebeca. Bueno, tú preguntabas un poco por el proceso, ¿no? El proceso de cómo generar valor para la empresa y para el cliente. Bueno, pues yo te diría que es un proceso, además en los 30 años que llevo yo en el mundo analítico en el Corte Inglés, primero lo he hecho desde áreas de negocio concretas, concretamente en recursos humanos. Digamos que antes estaba separado más toda la parte analítica en cada una de esas áreas de negocio, y ahora se ha centralizado en toda esta parte de Big Data. Pero siempre, 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 tanto en la parte de negocio en la que me encontraba antes como ahora, que digamos tenemos el uso transversal del dato, accedemos a toda la información de toda la compañía, siempre es una continua explotación, aprendizaje, vuelta a necesitar más datos. Es como que te entra la ansia viva. ¿Sí? El mundo del dato genera un poco de eso, de ansia viva, ¿no? He de decir que además, bueno, pues ha explosionado
fundamentalmente con todo el tema del comercio online. Nosotros la principal fuente para recabar información de nuestros clientes es todo el rastro que van dejando en las operaciones online. Claro, empiezas por las operaciones online normales, todos conocéis, por ejemplo, en nuestra tarjeta del Corte Inglés, tal. Bueno, pues empiezas a decir, no, bueno, pues yo quiero recabar más información porque me estoy dando que esto es una fuente. Bueno, no solamente el registro que va dejando con las operaciones que te deja, vas aprendiendo y dices, no, mira, pues además también quiero investigar por dónde va navegando cada vez que se mete en mi página. Es decir, es una recopilación, es un descubrir constantemente qué es lo que te va haciendo falta de la propia explotación del dato, de tal forma que vas mejorando continuamente el conocimiento de tus clientes. Empiezas por las famosas segmentaciones hasta terminar pudiendo establecer relaciones tú a tú, de uno a uno, es decir, sé exactamente qué es lo que quiere esta persona. Las tarjetas de fidelización son cosas que creamos para que nuevamente nos dejen rastro. O sea, son ese tipo de necesidades que te va creando el propio uso de los datos. Vas adquiriendo muchísima información sobre qué es lo que necesitas. No es algo que uno llegue y tenga la varita de decir, no, yo es que para construir esto necesito esto. Hombre, siempre partes de unos mínimos, pero que es verdad que es un aprendizaje continuo y una necesidad continua y además ves las posibilidades constantemente y además implementas digitalización para conseguir datos. Es que es algo que realmente es una cadena que está muy engranada. La consecución de datos te lleva a implementar nuevas tecnologías que te permitan conseguir más datos para mejorar y mejorar continuamente. Yo es así como veo el proceso. Marian, ¿qué sentías o Aleida? No, que bueno, lo que comenta Rebeca es muy interesante porque también muchas veces te pones a intentar explotar los datos y cuando llegas dices, pero si es que no hay, ¿no? O sea, tienes que empezar a generarlos, tienes que empezar a guardarlos de la manera correcta, tratarlos, ¿no? Entonces, el punto de los datos es algo que, bueno, si trabajas en ello te das cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Desde el punto de vista de Nestlé, de un fabricante, tenemos como diferentes canales para poder llegar al consumidor, ¿no? Una parte clara es el e-commerce también, que es algo que es relativamente nuevo para un fabricante. Bueno, en nuestro caso tenemos algunas marcas que sí que son mucho más maduras, como Nespresso, ¿no? Que sí que tiene un e-commerce que tiene un acceso directo al consumidor, pero nos apoyamos mucho en nuestros clientes, que son el Corte Inglés, que son Carrefour. Y si nos centramos en el punto de venta, en este comportamiento que tiene nuestro consumidor en el punto de venta, ahí los necesitamos, a nuestros distribuidores, ¿no? Entonces, para mí aquí es un punto clave esta colaboración fabricante-distribuidor que nos da ese acceso a los datos y a los comportamientos que tienen nuestros consumidores en vuestras tiendas. Y otro punto también muy interesante que se está haciendo ahora con datos es, bueno, pues este análisis de comportamiento de los consumidores a través de redes sociales, ¿no? En este caso ya se tiene mucho acceso a toda esta información y hace relativamente poco en Nestlé hubo un caso que no sé si lo habéis oído hablar, pero se relanzó un producto, una chocolatina que se llamaba Jangly, que bueno, pues esto surgió de una chocolatina que no tenía el éxito esperado, se retiró del mercado, pero hubo una revolución en redes sociales. O sea, fue como por haberlo retirado, o sea, pero años después hubo un movimiento de nostalgia, ¿no? De decir, oye, Jangly era nuestra merienda, no existe, la queremos recuperar. Bueno, hubo una revolución. Entonces, pues ahí Nestlé tuvo la capacidad de escuchar al consumidor a través de las redes sociales y se relanzó. Pero se relanzó de tal manera que fue una locura. Se agotaban los Janglys. La gente iba y habían cartelitos en las tiendas diciendo que no compraras más de 10 Janglys, porque dejabas el resto sin, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? de este uso de los datos para poder llegar hasta nuestro consumidor y ofrecer el servicio que se espera. Desde un punto de vista nuestro en Carrefour, la verdad que hablabas mucho del proceso y comentando el tema, yo también no llevo 30, llevo 15 en Carrefour y también he vivido cosas de decir, ostras, del amor hermoso en los últimos 7 años lo que hemos hecho. Porque hablando un poquito más técnicamente, antes teníamos datos transaccionales en un montón de bases de datos separadas, con un nivel de detalle que no podía ser el que teníamos porque eso tenía una inversión económica alta, ¿no? Hay que guardar la información, hay que tratarla. Luego llega el Big Data y una cosa que hicimos, creo que muy bien en Carrefour, fue desde hace ya 7 años dijimos hay que crear un punto único
Porque tienes que tener un único sitio donde almacenas todos los datos. ¿Alrededor de qué? Del cliente, que son los que los genera, o del empleado, que es el que los genera, los colaboradores de Carrefour o los procesos. Para poder, evidentemente, luego tener todas las interacciones unificadas en un único cliente o en un único dato alrededor del cual vas enriqueciendo, ¿no? Entonces, esta es la potencia que te da el proceso complejo, es pasas de algo transaccional que has ido almacenando de una determinada manera, luego te montas un Big Data, tienes que meter ahí toda la información y luego el siguiente paso es empezar a enriquecerlo con más datos, que es lo que decían las compañeras, cada vez te ocurren más informaciones, pero la tecnología tiene que existir. Si la tecnología montada y una buena estrategia de cómo estructurar eso inicialmente para que luego todo fluya alrededor de eso, es imposible luego la explotación. Entonces, lo primero tienes que capturarlo, luego tienes que analizarlo, luego tienes muchos errores, lo haces, lo cambias, hasta que tienes una base a partir de la cual ya es solo, y lo pongo entrecomillado, enriquecer, ¿no? Y aquí ya enriquecer, nosotros los retailers tenemos la suerte que con nuestros propios datos propios tenemos un montón de información de nuestros clientes directos que pasan por la línea de cajas todos los días, más el e-commerce. Pero en la línea de cajas que pasan millones de clientes más el e-commerce, que es aparte se ve la navegación, pero en los clientes sabemos qué compran, qué no compran, por qué compran, cuándo compran. Hasta cuándo compran es importante porque hace que nosotros nos podamos tomar decisiones. Véase en el COVID tuvimos que tomar decisiones de aperturas de tienda, como nos pasó a todos. Cuando era el momento que abríamos tienda, cuando cerrábamos las tiendas, y en un día o dos, con la información que teníamos de cuándo los clientes venían a comprar esos primeros días, adaptamos tanto el horario de las personas para ir como también el horario de apertura. Y fueron decisiones así de rápidas que puedes tomar porque previamente has hecho este trabajo. Todo este valor también que ha dado sin querer el COVID ha ayudado a dar valor a ese trabajo del dato, hace que ahora todas las empresas inviertan en el dato. Porque a veces es difícil, porque ha habido casos, entiendo que en todas las compañías igual de mis compañeras, en las que al cometer errores hemos hecho algoritmos espectaculares. Bueno, no son errores, son algoritmos espectaculares, pero que luego nadie usa. ¿No? Nadie usa porque no llegas a utilizar ese dato para hacer algo. Entonces, en los últimos años, como hemos pasado por mucho de esto, ya tenemos muchos procesos en Carrefour que esto no solo va de capturar, analizar, sino que ya sola el algoritmo haga algo que tenga una salida y que esa salida provoque algo. Entonces, personalizo el folleto. El folleto en Carrefour, que es como trending topic, ¿no? Todo el mundo, el folleto de Carrefour es algo que va en nuestro ADN, pues físicamente el folleto es igual, pero digitalmente el folleto no es igual. Porque yo no quiero ver lo mismo como Marian que a lo mejor mis compañeras. ¿Y eso qué nos ha permitido? El dato, porque personalizamos y hacemos relevante la experiencia del cliente, que es uno de los retos. El cliente ahora tiene el mismo acceso que información que tenemos nosotros, también lo tiene el cliente. El cliente tiene acceso a lo mismo, a todas las páginas web, a todos los retailers, a todos los productos, a todos. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace relevantes a las empresas, a los retailers? Que les damos a ellos lo que quieren en cada momento. Y la única manera de hacer eso es tener esa información guardada durante tiempo y luego capacidad de analizarla en real time y tomar decisiones a toda máquina. Pero no es tan sencillo, es un proceso súper complejo que no se hace nunca en medio año. Nunca. Tiene que venir de algo que se ha pensado previamente para empezar a poner las bases para que luego tenga ese valor. Y la inversión es elevada en las compañías para tener esta información. Y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, que además es uno de los principales problemas, es dar ese salto entre el modelado y la productividad, o la productivización, mejor dicho, del modelado. Es el típico palabrón, ¿no? Eso es un salto, es como el primer paso en la luna, más o menos. O sea, realmente es lo que más cuesta, porque efectivamente en el mundo del data scientist todavía hay mucho, ¿cómo diría yo? Sin que nadie me malinterprete. Hay mucho estudio universitario, ¿vale? Es decir, todos nos ponemos a investigar, a analizar, a modelar, ¿vale? Pero luego eso productivizarlo en el mundo real, en el mundo de las operaciones, del negocio, ¿vale? Que es de lo más complejo, por muchísimos motivos. Ha habido una tendencia, ahora mismo disponemos de muchísimos datos y de tanta información que prácticamente todas las herramientas que utilizamos, tanto de inteligencia artificial, machine learning, la estadística tradicional inclusive, es decir, el volumen de datos es tal que nuestros modelos tienen menos riesgo, ¿vale? Pero ha habido épocas, y además en casi todas las compañías suele pasar, la dirección presiona por conseguir información relevante y tal, y ha habido una época que el tema del data scientist o en su momento los matemáticos de turno que se dedican a esto, ¿vale? Entre los cuales me incluyo,
Bueno, pues hay algo que decíamos mucho en el departamento nuestro. Oye, los datos, si los torturas adecuadamente, te cantan lo que tú quieras, ¿vale? Y esa tendencia ha sido muy usada en los primeros tiempos, cuando realmente el dato era escaso. Ahora, afortunadamente, el rigor de la modelización, las conclusiones son bastante más usables, ¿vale? Y yo creo que el único riesgo que tiene ahora el mundo del data scientist es esa productivización. Todavía tenemos, como yo digo, muchísimo modelo, muchísimo algoritmo que queda para mejor gloria del cajón. Total, porque ¿Vale? esa es la productivización, la palabra productivización significa eso, que una vez que las capturas las has analizado, haces 50.000 algoritmos, lo que tú quieras, pero eso, ¿para qué? Y con ese dato productivizado haces algo y una acción. Sin eso, todo lo demás te puede ayudar a tomar decisiones. Luego también la compañera comentaba temas de las ideas que crean los datos, ¿no? Yo lo veo más que es que también ahora, antes tomábamos decisiones porque el pasado nos daba información sobre cosas. Ahora podemos predecir de alguna manera ciertos comportamientos. Y luego la típica palabra también que se utiliza mucho en el mundo del data science es el insight, ¿no? El insight que te dan los datos, revisando los datos, personas que son muy relevantes, que antes decía, lo de todos somos data, todo el equipo de Carrefour tiene que tener la cultura de datos centrada, luego también tiene que existir en cada empresa especialistas, data analyst, data manager, data scientist, que son capaces de, con los datos que están visualizando y viendo, tener insights que otros no ven. Porque esto no va solo de que me piden, porque muchas veces, que lo comentaban los compañeras, hacer que en una compañía se tenga claro para qué quiero el dato, surge de que cuando ya tenéis una buena idea, la has productivizado y entonces surgen más, y ahora quiero más datos, y ahora quiero cómo navega el cliente, y ahora quiero, ¿no? Y vas generando más quiero cuando algo ya ha funcionado. Y eso va de la cultura del dato que puede tener una compañía completa. En Carrefour ahora esto lo tenemos bastante metido e intentamos además hacer formaciones al respecto para que sea una cultura clara. Pero también lo bonito que es personas específicas que tiene que existir en una compañía que tengan expertise de sacar insights a los datos. Y de ahí surgen ideas que puedes poner en marcha que no se te hubieran ocurrido si no tienes este tiempo de analizar. Y esto significa tiempo también. Por tanto, ¿es algo lógico, es algo que tiene que existir en toda empresa? Claro. ¿Es un proceso complejo? También. Y que lleva tiempo de inversión, de que esté en el centro de la estrategia de las compañías, porque si no, no llega a nada más que a informar, a almacenar datos. O sea, podemos almacenar teras y teras y teras, pero si no haces nada con los teras y teras de datos, para nada le coges el valor y le das la relevancia, sobre todo la relevancia de esos datos. ¿Quién nos da la relevancia del dato que nos dan los consumidores o las webs o los cookies o lo que sea? Alguien tiene que estar ahí para detectar esa relevancia. No, y la cultura del dato que comentas, que es súper importante, también relacionado con el tema de poner en producción todos estos prototipos teóricos que has creado o que los tienes validados pero que necesitas poner en producción. Porque al final, se base como, si no hay cultura del dato, la base es que las decisiones tomadas subjetivamente por personas van a ser más correctas que las tomadas basadas en datos, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber una cultura del dato ya en la compañía a nivel transversal, todo esto empieza a cambiar. Hay más confianza en aquello que estás intentando poner en producción. Se entiende más lo que está haciendo aquel algoritmo. O sea, el objetivo se entiende mucho más, ¿no? Si no hay esta cultura del dato, te encuentras con unas barreras a la hora de intentar poner algo en producción que son bastante más duras que crear un modelo de Machine Learning. ¿Y qué importancia que no hemos dicho nada? Loli. No, quería complementar que aparte de la cultura hay un tema importante de cómo tú empoderas al data scientist para impulsar esa cultura como el centro de todo lo que haces en el negocio y generar esos modelos en menos de 6 meses. Y lo que hemos descubierto en P&G es que empoderándoles e integrándolos en los equipos multifuncionales de negocio, hoy en día tenemos data scientists en cada categoría, equipo multifuncional de producto y canal estratégico. Esto nos ha permitido que al data scientist la razón de ser del crecimiento de una categoría no le quede lejos, ni al líder de una marca le quede lejos cómo utilizar el dato. Y cuando tú unes estos dos mundos, business y data scientist, minuto a minuto, día a día, logras simplemente cosas mágicas porque generas modelos
en menos de un mes. Entonces, bueno, quería compartirlo porque creo que el motor de crecimiento en cómo explotar ese dato a gran agilidad para nosotros se ha potenciado cuando, además de la cultura, le hemos metido recursos empoderados y embedded en los equipos multifuncionales. Y la posibilidad de lo típico de test and learn. Porque esto va de prototipo, al final haces una cosa no va, pero hay que continuar creyendo en este modelo, porque al final es un tema que se aprende, ¿no? Pero es como todo, en cualquier compañía tiene que existir una sponsorización muy clara de las cosas para que surtan efecto en todos los niveles de la compañía. Entonces, esta cultura del dato, igual en Carrefour España no había antes CDO, ahora hay CDO, que es CDO más cosas, que es mi jefe. Entonces, y evidentemente existe. Y la calidad, que es lo que quería añadir, es la calidad del dato. Porque también cuando hemos empezado todos, ¿no? En todas las empresas, entiendo, pasaba muy parecido a hablar de los datos. ¿Cuántas veces nos ha pasado ir a una reunión y ver el mismo dato de manera distinta? Pero tú hablas de qué, pero si yo tengo 1 millón, no, yo tengo 2. Pero tú, ¿de qué hablas? ¿De 6 meses o de 4 meses? ¿No? Entonces, la importancia de la calidad del dato y de la comunicación del dato. Y la única manera, ¿no? Porque al final también, si no, tienes información contradictoria, depende de cómo se analice ese dato. Y toda la coletilla de, no, es que es el comportamiento de los últimos 6 meses. Ah, distinto del último año, distinto del día de hoy, ¿no? Entonces, la calidad y cómo se genera esa cultura y ese proceso de cómo informar de los datos dentro de una empresa. Todo esto es complejísimo. Ya ha ido saliendo el valor del dato y la importancia de la cultura del dato, para el e-commerce, para la venta, pero yo creo que aparte de todos los temas de comercialización, que efectivamente son esenciales, hemos hablado también de la importancia de tener ese control transversal de datos en muchas otras áreas. El sector del gran consumo está en pleno proceso de cambio, de transformación, ejes como la sostenibilidad, por ejemplo, la reducción de los residuos, la transformación digital, la demanda de información por parte del consumidor final, marcan el futuro del sector. Entonces, en todas esas áreas, ¿qué valor tiene el dato para vosotras? ¿Cómo lo veis? ¿Qué importancia tiene la labor que se desarrollan desde áreas como las vuestras con esa visión totalmente transversal para mejorar la estrategia global y la competitividad de la cadena de valor y de las compañías? Bueno, un poco, creo que ya lo hemos dicho todas. El primer reto o lo que ha funcionado muy bien en PIG es que no vemos a los equipos TIC o de Infosecurity o de Data Governance o de Master Data ni Data Scientist como algo aislado del negocio, sino como parte fundamental de la transformación a todo nivel. Y creo que estamos tocando todas las áreas de la cadena de suministro de Procter & Gamble. Y si me permites, para responderte la pregunta, Nuria, yo creo que la magia en cómo hacerlo a menor riesgo y mayor velocidad ha estado en integrar a los expertos multifuncionales en el área de datos como un solo equipo y de copiloto con los equipos del negocio. Me explico mejor. Tradicionalmente en una empresa existe un área dedicada al Infosecurity, un área dedicada a aplicaciones TIC, un área dedicada a Digital Operations and Transformation y un área dedicada a Data Scientists. Nosotros en Procter & Gamble apostamos a que no podemos partir de los silos y todas estas áreas las hemos integrado en un rol único, que es el cual tengo placer para dirigir en la empresa, y tenemos desde expertos en Infosecurity hasta expertos en generar modelos algorítmicos avanzados en un mismo equipo multifuncional. Entonces, nos hemos quitado los silos y las barreras de convencer al que hace el algoritmo si el dato es de calidad o no, o al que valida el dato si el dato es suficiente o no para generar un algoritmo, y trabajamos como un equipo de digital, data y tecnología agnóstico que pues puede producir nuevos modelos de negocio a gran velocidad. Creo que fue una apuesta arriesgada poner todas estas posiciones en un solo rol, ambiciosa, pero que ha funcionado muy bien y con la cual me atrevo a decir que somos referencia en PIG para el resto de los mercados europeos. Así que mi consejo, romper silos, poner a los expertos a trabajar juntos, y cuanto más cercanos estén a las necesidades del consumidor y del negocio, mejor. Y agrego un último punto en el debate de si el algoritmo es el bueno o no. Me recuerdo en las primeras reuniones de negocio cuando hablábamos con el negocio de propensity models o
más personalization. La verdad es que yo y mis equipos sentíamos que nosotros estábamos en Marte y ellos estaban en la Tierra. Y rápidamente, cuando nos dimos cuenta que nuestra estrategia de push por soluciones no funcionaba, nos movimos a una estrategia para generar pull. Y lo hicimos con una estrategia que ya hemos mencionado, incluyendo cultura, apostolando a los business leaders en un concepto que llamamos el Data Clinic, donde metemos a los líderes de negocio en la máquina del tiempo y salen transformados, entendiendo no los algoritmos, sino cómo solucionar problemas reales de negocio con datos. Y pues esto nos ha ayudado a que la transformación hoy en día no sea empujada. No hay un push de soluciones por parte de mi equipo de Data Scientists, sino un pool de negocio, y ahora no nos da la vida para hacer Data Clinics. Entonces, bueno, mi aprendizaje ha sido la integración y el romper silos dentro de la cultura organizacional. Pues en el Corte Inglés también hemos evolucionado en ese sentido. Yo puedo decir que hace años realmente había prácticamente un Data Scientist, entonces no eran Data Scientists, porque hablamos de Data Scientists con mucha ligereza y es algo más de lo que estamos hablando. De hecho, un Data Scientist es algo que se hace. ¿Vale? Un Data Scientist no es una profesión que se adquiera. Ahora empieza a haber estudios universitarios, pero no es algo que se adquiera por estudios de primer grado, por lo menos hace unos años. Entonces, realmente antes lo que teníamos eran especialistas en modelos de analítica, analistas, en todas las áreas de negocio. ¿Qué sucedía? Lo que estaba comentando Marian. Lo de subir a una reunión de dirección por parte de todos los directores de las áreas de negocio con el CEO, pues suponía que un dato como la venta en cualquiera de las compañías no es la venta es el dato. No, pues la venta y 27.500 formas de medirla. ¿Pero qué venta? ¿La actividad, la terminada, la que está en proceso, la del ejercicio, la de la campaña, la del mes? ¿La de intervalos horarios? Y cada uno iba, digamos, a satisfacer o a justificar su área de negocio con el dato que más le interesaba. Porque cada área disponía de ese dato y además lo construía de la forma en la que creía más conveniente. Eso, amén, está hablando de años en los que el almacenaje de los datos costaba una pasta, porque ahora una de las cosas que ha facilitado el Big Data es lo que se ha reducido los costes de almacenaje, entre otras cosas. ¿Vale? Pero entonces manteníamos datos duplicados en casi todas las áreas de negocio, ¿vale? Y cada uno construido pues, para mayor gloria del director del área de negocio que quería usarlo de la forma en la que le convenía. Que no necesariamente, no solamente por eso, es verdad que un mismo dato se tiene que medir de diferentes maneras porque dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿vale? Se requiere de diferente forma. Pero es muy importante, algo que supongo que saldrá después más, la gobernanza del dato. Lo que llamamos la gobernanza del dato desde el punto de vista de garantizar que todos, cuando hablamos de la venta en un entorno concreto o para un problema concreto, nos estamos refiriendo al mismo dato. Eso es una de las cosas también fundamentales en cualquier compañía. ¿Vale? Algo que se logra cuando integras, cuando al final dices, no, mira, pues digamos que la analítica avanzada, es decir, por supuesto en todas las áreas de negocio hay analistas, es decir, gente que coge la información que sale de analítica avanzada de los modelos o de los informacionales o del Big Data y es capaz de interpretarla, ¿vale? Pero no hace ni modelados, ni predicciones, ni toma las decisiones con los resultados que se hacen en el área de Big Data, ¿vale? Pero no son ellos los que digamos, elaboran las propuestas. Por supuesto, participan. No se puede, en un área como la nuestra, en la que es transversal, dar servicio, porque además así lo hemos construido, como un área de servicio para todas las áreas de negocio de la compañía. ¿Vale? Todo aquel que necesite obtener modelos para lo que sea, para recursos humanos, para compras, para cadena de suministro, ¿vale? Todo es susceptible de ser analizado con analítica avanzada y con el Big Data. Se hace centralizado, utilizando el dato como creemos en el área que es la forma más conveniente, ¿vale? Y lo ponemos a disposición de cada una de las áreas de negocio. Por supuesto, es un empoderamiento de todo el equipo de Data Science y de Big Data. Pero no desde el empoderamiento, digamos, ¿cómo diría? No impuesto, ¿vale? Es algo que nos ganamos día a día.
Yo siempre lo digo, mis clientes internos realmente son todas las áreas de negocio. Mi razón de ser es que me compren las cosas que vemos que son mejorables, que me compren los modelos, que me compren las propuestas de mejora. ¿Vale? Y eso siempre va acompañado con muchísima información, toda ella muy bien estructurada, disponible para ellos y que la puedan interpretar, fundamental. No puede ser una caja negra para negocio. Tienen que ver lo mismo que tú, ¿vale? No siempre con los mismos ojos, porque como decía Marian, bueno, pues los data science tenemos aquello de que ahora lo llaman insights. Yo siempre he dicho que a mí el dato me habla. Bueno, ¿verdad? Me habla. ¿Vale? Pero es la manera más fácil de entenderlo, ¿vale? claro. Es así. El dato nos habla y lo ¿Vale? tenemos que escuchar. Por eso, el data science pues tiene mucho de todo, tiene mucho de matemático, tiene por supuesto de informático, ¿vale? Tiene de habilidades de negocio, por supuesto, y conocimiento de negocio, porque si no tampoco haces nada, ¿vale? Y luego tiene mucho de habilidades comunicativas y de saber vender dentro aquello que tú ves que puede mejorar la compañía, que tampoco es baladí. Nos quedan, aunque parezca mentira, menos de 5 minutos. Nos están indicando de mesa. Teníamos muchos más temas y vamos a tratar alguno más rápidamente. Pero ha salido ya el tema de gobernanza del dato y eso es un tema importante que creo que habría que poner encima de la mesa, porque hablamos mucho de las oportunidades que nos brinda todo el mundo data, pero es un mundo que no está exento también de riesgos, con lo cual me gustaría hablar un poco de cómo de vulnerables os sentís las compañías o cómo de vulnerables son las compañías en un entorno como este y qué papel efectivamente juega la gobernanza del dato de la que ya nos hablaba Rebeca para tranquilidad de todos los usuarios, ¿no? Manejáis muchísima información, entonces hay que trasladar también esa seguridad al consumidor final y a nuestros clientes. ¿Quién quiere opinar del tema? Bueno, yo brevemente, la gobernanza del dato, bueno, es una ciencia, de hecho se estudia, no es la gobernanza, es el Master Data Management que incluye el gobierno del dato. Y para gobernar el dato, pues lo que hemos hecho desde la humildad en PIG es generar equipos especializados no solo con expertos TIC, sino con expertos del negocio. El gobierno del dato de punto de venta lo lidera la función de ventas. El gobierno del dato del consumidor lo lidera la función de marcas. El gobierno del dato financiero lo lidera finanzas y no mi equipo de Information Technology. Entonces, una vez más, la maestría y la magia ha estado en integrar al experto en cómo gobernar un dato y cómo generar desde procesos de metadata, catálogos de datos y democratización del dato a que sean muy bien entendidos por el negocio y que sea parte de su día a día. Hoy en día dedicamos muy pocas horas en demostrar la calidad del dato, lo que nos llevaba muchísimas horas en el pasado. Y en el pasado nos costaba muchas horas porque el experto del dato en Information Technology le tenía que explicar al de ventas porque el dato estaba bueno o malo. Así que, bueno, una vez más, rompiendo ese silo y teniendo equipos de maestrías integrados, hemos logrado avanzar. Es verdad que el equipo de gobernanza y Master Data Management estaba compuesto por una persona. Y hoy en día pues hemos quintuplicado ese equipo en los últimos 2 años, al igual que el equipo de Data Scientist que ha crecido 4 veces. Entonces yo creo que una vez más es una estrategia integral. El dato bien gobernado sin una buena aplicabilidad al negocio no significa nada. Muchos millones de datos sin entender el modelo que necesitas crear para crear valor tampoco significa mucho. Y por último, creo que el gobierno del dato solo sin la ciberseguridad del dato hoy en día pues se queda pequeño. Entonces, es verdad que en los últimos 3 años nos hemos aventurado a generar una nueva área de especialización dentro del equipo TIC, que es el TISEL, el Information Security Expert, que hoy en día pues está nuevamente integrados en los procesos de negocio y que pues por supuesto seguimos técnicas del mundo NIST y los sistemas de Information Security de los más avanzados de la industria. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día no dejamos de aprender. Cuando creíamos que el gobierno del dato lo era todo, llegó la ciberseguridad y bueno, y esto continúa. Aleida, que ha hablado menos y pedía palabra. No, yo quería añadir el punto de la ciberseguridad, de Security and Compliance, que, bueno, suena como... No es muy sexy, pero en realidad cuando te metes dentro es fascinante, y sobre todo si hablamos de Data Science, ¿no? Y también, bueno, para añadir una capa más de complejidad a todo esto que parece tan sencillo, en las multinacionales o bueno, empresas tan gigantes como Nestlé,
También está el tema de las capas de a qué nivel estás hablando, ¿no? Si estás hablando a nivel global, a nivel regional, a nivel local, porque claro, al final tienes que estandarizar, ¿no? Tienes que unificar, pero no todo se puede estandarizar 100%. Entonces, también hay que decidir bien el dato, cuándo se va a tratar a nivel global. O sea, en Barcelona tenemos el Cyber Security Operation Center, donde desde allí tenemos datos de todo el mundo, de Nestlé, pero luego tenemos nuestros SPOCs también de diferentes áreas, de diferentes mercados, de diferentes regiones. Entonces, al final es como, o sea, es una matriz, ¿no? que es gigante y es muy compleja. Estamos fuera de tiempo, creo, pero muy rápidamente. En este mundo del data, en gran consumo, estamos en un foro femenino. ¿Hay mujeres en el data en vuestras compañías? ¿Solo tienes que mirar aquí? Tengo que mirar aquí. Pero aparte de las que estáis hoy aquí presentes, ¿animaríais a otras mujeres? ¿Creéis que hay pocas mujeres todavía en el mundo de...? Somos todas las que estamos y aquí no hay más. Todas. No, esto es como... Antes lo decían las compañeras, ¿no? Como Data Science, mundo del dato, es la unión de muchos temas, matemáticas, informática, negocio. Siempre, pero esto pasa en todos los temas de ciencia, de STEM. Hay menos mujeres que hombres, pero cada día hay más mujeres que hombres, como en todos los ámbitos. Además, ya estuvimos en una mesa de otra cosa al respecto. Y lo que falta son referentes. Por eso venimos a estas cosas, evidentemente. Por eso estamos encantadísimas también como mujeres, aparte de la profesión que tenemos como mujeres, de venir. Y si alguien del que está aquí está pensando en quiero dedicarme a esto, pues dicen, oye, pues aquí hay unas 4 que se dedican. Yo quiero dedicarme a esto, porque al final... Lo que ha faltado siempre, yo creo, si es que hay una cosa de las que más mejoran el que haya más mujeres en algo, es que haya referentes femeninos que a otras personas puedan decir, oye, si ella está ahí, ¿por qué yo no? Porque nada me lo impide, porque evidentemente nosotros estamos aquí no porque seamos heroínas, sino porque nos gusta y nos apasiona lo que hacemos y es lo único que importa para llegar a algo. Yo creo que se os nota que os apasiona lo que hacéis. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras. Ha sido un auténtico placer tener la oportunidad de charlar este ratito. Y nada, creo que ha quedado muy claro el valor de los datos en un sector como el nuestro. Animar a otras mujeres a seguir vuestro camino y todos a seguir avanzando porque tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias.